Hoy en día muchas veces la gente dice: yo no hablo guaraní, yo hablo yopará. Y ese es un proceso de negación, que es injusto, porque tampoco hablamos castellano. Hablamos yopará, del castellano, pero nosotros queremos ver yopará de guaraní. ¿Cuántas veces acá hoy alguno de ustedes se le escapó con penina, con andate na, o con tale na? Y no sé si se dieron cuenta que na no es castellano, na es guaraní, es yu na, ereco na, eyapo na. Na es traducido al castellano en decir por favor. Y como castellano no es suficiente decir vení, o ven, o venga, entonces nada más agradable decir venina, andate na, con tale na. Y ese andate na es como decirle andate na por favor. Hasta en eso es delicado guaraní. Pero está la otra orden, que es la orden dura, implacable. ¿Qué? Vení que, andate que, dale que saque de bota. Eso es el que. Viene el saque, en guaraní es el yu, que, ere, que, yapoque. ¿Y qué pasó? Pasó al castellano. Todo el mundo dice yo hablo castellano, pero en realidad no es castellano, es un yopará. Es vení que, andate que. ¿Y qué hacemos? Después juntamos los dos. Y decimos vení que na, llevarle que na a tu mamá, contarle que na a tu hermano. Igual porque eso es castellano. No es castellano, es yopará. Pero nos metieron, pues. Tenemos acá la orejera y solamente el guaraní es yopará. El castellano es castellano. ¿Quién acá en algún momento nos dijo qué pío que eres gina vos? ¿Qué pío que eres gina vos? Y eso va a ser castellano. Creemos que es castellano, pero yopará. ¿Qué pío? Pío es guaraní. Va pío le puse, va pío le bota, pío. Pío es la pregunta. Y tenés gina guaraní. Y ni siquiera es vos, es vos. Y entre los jóvenes muy común, bopa. Bopa le dijiste, bopa le llevaste, bopa le contaste. No es vos, sino vos. Bopa. Haz la pregunta. De yupa, de bopa, de yapopa, de mopelupa. No, bopa. Estoy preguntando. Yo le agregué, en este caso sufijo guaraní. Y aparte que alguien me diga, no, nunca usé ni una sola palabra de guaraní. Pero igual yo le voy a demostrar que el castellano que hablamos está pensado en guaraní. Si acá alguien me dice que nunca jamás escuchó a alguien decir vino Sique, se fue Sique, trajo Sique, batémela Sique. Yo le digo papel, van a ver papel, le digo silla, van a ver silla, le digo ropa, van a ver ropa, le digo Sique, no van a ver nada. Pero todos tenemos que decir Sique. ¿Por qué? Porque en guaraní la frase es ou catú es Sique. Y nosotros inventamos el Sique en el castellano. Y sintácticamente, gramaticalmente, esa es una incorrección. Lo que tendríamos que decir directamente es vino. Pero como que parece que no decimos todo, decimos vino Sique, se fue Sique. Ou catú es Sique. Y algo más pintoresco. Un tiempo atrás conocí a una lingüista catalana, vino acá, llegó sobre la hora, era transportarte al hotel de servicio, y en el camino todo tipo de preguntas, ¿cómo hablan acá? ¿Qué dicen? ¿No? Le fui contando todo lo que pude, llegamos al hotel, yo le dije a ella, la doctora me va a esperar, voy a verificar si ya está en la sala y vengo a buscarla. Entré y había tardado 2 minutos, cuando volví, me dice ella, antes de entrar una pregunta, sí, ¿cómo no le veo? ¿Qué es un poco? Que todo el mundo dice un poco, escuché que venía un poco, andando un poco. Me olvidé, doctora, no le conté, un poco Paraguay es todo. Si le dicen venir un poco, usted tiene que venir todo. Si le dicen llevarle un poco, bueno, tiene que llevarle todo, pero solamente nosotros entendemos eso. Probablemente le llamó la atención porque nadie vino un poco, el que vino todo. Y es así, bueno, impresionante. Eso tiene que ver con el castellano que hablamos, que tampoco es castellano, es un castellano pensado en guaraní y dicho en castellano. Y creo que bien vale la pena rematar esta parte con algo interesantísimo. Le voy a demostrar a ustedes que habla guaraní. Les voy a demostrar que habla guaraní. Les pregunto, ¿cómo se dice guaraní? Y no tengan miedo, ¿verdad? Y levanten la mano, no, ni siquiera hace falta levantar la mano, digan nomás. ¿Cómo se dice guaraní? Yo camino. ¿Se acuerdan? Sobre la marcha, nadie me dijo que es difícil, no tenemos un diccionario. ¿Cómo voy a decir? Tú caminas.
distancia en coro sobre la marcha. Yo les dije, yo camino hasta la N y le agregué una O al final. Dije, camino y le agregué as, caminas. Y luego dije, el camino, le agregué a, el camina. O as a al final. Pero ustedes me dijeron en guaraní, lo que demuestra que saben guaraní, me dijeron a, guatá, re, guatá, o, guatá. Pusieron antes a, re, o, y después dijeron guatá. ¿Cómo saben ustedes eso? ¿En qué escuela aprendieron? ¿A qué colegio fueron? A ningún lado. Fue en la casa, con los vecinos, en el barrio, con su papá, con su mamá. Ustedes hablan guaraní. Si les pongo otro ejemplo, acá probablemente no están en el repertorio, pero ellos conocen. Una de las canciones seguramente más requerida es la que se llama Montpellier Guibé. ¿Cómo se dice Montpellier Guibé en castellano? Desde lejos, sobre la marcha. No fue nada complicado. Ahora le pregunto, ¿qué es Montpellier? Lejos. ¿Y qué es Guibé? Desde. En guaraní dice lejos, desde. Ustedes me dijeron desde lejos. ¿Por qué me dijeron desde lejos? Porque saben que en castellano se dice desde lejos. Si acá entra alguien y dice lejos desde vengo y nada, estoy llegando recién, a uno va a sospechar, este nunca habló castellano y está probando entre nosotros. Es que el guaraní tiene posposiciones, el castellano tiene preposiciones. Demuestra que ustedes saben hablar. Y lo último, y cierro con esto, díganme cómo se dice en guaraní. Yo digo, mi ropa se ahogó, tu ropa de ahogó. ¿Cómo voy a decir su ropa? Y ahogó. ¿Cómo se dice mi cabeza chacán, tu cabeza nacán? ¿Y su cabeza? Iñacán. Perfecto, vamos bien. ¿Cómo se dice mi ojo? Cerezá, tu ojo enderezá. ¿Y su ojo? Esa. Perfecto. Y el último, ¿cómo usando mesa? El mesa guaraní. Mi mesa se mesa, tu mesa ne mesa. ¿Y su mesa cómo va a ser? Acaban de hacer la prueba más difícil. Que para que yo le enseñe esto a una persona que no habla, lleva sangre, sudor y lágrimas, ¿verdad? Yo les dije a ustedes su ropa, su cabeza, su ojo, su mesa. Solamente usé su. Y ustedes me dijeron y yao. La palabra yao, que pusieron delante del equivalente a su, una IJ, y yao. En el siguiente caso, le dije su cabeza y me dijeron iñacá. Acá es la palabra, que pusieron antes y ñ. Si yo digo acá, y ya acá con etéreo, ya hay unos cuantos que se leen el lente. A veces no se dice con acá, se dice y acá me van a corregir. Hasta eso van a corregirme, sin haber estudiado. En el siguiente caso le dije su ojo, esa, una H. Y en el último caso le dije su mesa y me pusieron una I. Usaron 4 maneras diferentes de decir su. Y ninguno de ustedes conoce la regla para eso. Todos saben hablar. Y les falta alguna palabra, eso no hay problema. Si no saben cómo se dice vía láctea, digan nomás vía láctea. Ya está vía láctea, ya pedazo que ya